Bueno, pues como les hemos hablado, como les hemos dicho, tenemos que hablar de literatura, muy especialmente hablando de este libro, Nuestros hijos volarán con el siglo. Hace tan solo unos días, el pasado viernes, saben que estuvimos hablando de esta serie de actividades, la exposición y las charlas que tienen en la Fundación Sierra Pambley. Bueno, pues esas conquistas que la Ilustración logró para España. Bueno, pues vamos a hablar del libro que hoy mismo se ha presentado dentro de estas actividades, este libro, Nuestros hijos volarán con el siglo. Juan Pedro Aparicio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué este libro? ¿Por qué, además, centrado en una figura tan importante para la Ilustración española como Jovellanos? Esa es una pregunta que me he hecho yo muchas veces. ¿Por qué? Porque llevo muchos años en compañía de Jovellanos, quizá por mi vinculación especial con la ciudad de Gijón, mi raíz asturiana, aunque no hiciera falta eso, puesto que los leoneses tenemos una gran proximidad y un gran parentesco con Asturias, pero en mi caso es especial. Y Jovellanos es un poco la flecha que me indica una laguna en mi conocimiento, que es lo que es la Ilustración y lo que es su gran protagonista, Jovellanos. De la mano de Jovellanos entro en un mundo que creo que es el que explica lo que ha ocurrido los 200 años siguientes, hasta hoy. Entonces es algo apasionante el estudio del personaje de la época y contar una aventura suya. ¿Extrapolable a nuestros días, a los días de hoy? Hombre, extrapolable en el sentido... Lo digo, perdón, porque dentro de una entrevista que aparece en el diario de León, titula además: vivimos una rara revolución en la que los más ricos conspiran contra los pobres. Bueno, eso está claro, que hay una revolución plutocrática, es decir, los ricos del mundo se han unido para quitarle lo poco que les quedaba a los pobres del mundo. Eso Jovellanos, indudablemente, aunque él pertenecía a la nobleza baja, pero era una clase alta, pues nos hubiera advertido de ello, porque era un hombre de una gran ética, por eso padeció lo que padeció. Pero en fin, lo que yo he hecho es una novela. Las novelas son circuitos cerrados, no, aunque el referente sea histórico y yo lo respeto, la historia va por un lado, la literatura va por otro. Y es ahí donde se encauza, ¿no?, todo lo que vamos a ofrecer. Concretamente hablando ya del protagonista, ¿qué época es la que ha elegido de Jovellanos? Pues yo he elegido de Jovellanos un poco aquel territorio que el historiador abandona porque le está vedado. Es decir, el historiador construye sus elucubraciones sobre documentos. O sea, no hay historia que no esté basada en documentos. Es una recopilación de documentos comentados y tratan de hilar un argumento sobre ellos, pero siempre apoyado en documentos. Hay un episodio en la vida de Jovellanos donde no hay documentos, que es el más dramático de su vida y el que le cuesta la vida. Cuando ya en edad provecta, estando en Gijón, creyendo que al fin ha logrado la paz, el descanso que tanto merece, después de haber sido perseguido, después de haber estado prisionero, sin juicio, cuando llega a Gijón, en una España invadida por los franceses, resulta que los franceses asaltan de nuevo la ciudad y él tiene que salir huyendo. Sale huyendo en un barco con otras 70 personas, es una huida precipitada, con lo puesto, es de una hora para otra, con los franceses pisándoles los talones, y es un viaje que se prevé de 16 horas y que dura 8 días. ¿Por qué? Porque hay una tormenta espantosa que no les permite siquiera llegar a su destino, que era Galicia. O sea que esas 16 horas pasaron a ser 8 días, y en esos 8 días, pues allí viven un infierno. Eso es lo que yo novelo. ¿Pasa por León? Bueno, no pasa por León, porque es imposible. ¿No? En alguna parte, aquí todavía no hay mar, pero indudablemente hay cosas que tienen que ver con León, y también con la verdadera historia, puesto que se sabe, en sus diarios está anotado la querencia que él tenía por una leonesa, Ramona, y bueno, como tampoco se sabe que no hubiera seguido la relación con ella, yo apunto a que uno de sus anhelos era reunirse con ella en Galicia para ir juntos a Inglaterra,
donde él había sido reiteradamente invitado por su gran amigo Lord Holland, que tenía una mansión que luego fue el centro del liberalismo europeo durante el siglo XIX. Hoy lo ha presentado aquí en León. ¿Va a hacer o ha hecho alguna incursión en Asturias o en las zonas en las que principalmente se ha hecho? Es natural que empezase por Asturias, porque esa figura por supuesto, con la que uno se familiariza yendo a Gijón, porque es como un ángel tutelar de la ciudad, y yo empecé a presentarla en Gijón, en el Foro Jovellanos. Bueno. Tengo que reconocer el respeto que me inspiraba el lugar y las personas que me acompañaban, porque era la verdadera prueba de si al menos no me había equivocado mucho, ¿no? Y tengo que decir que fue muy satisfactoria la reacción y la acogida. Esperamos que también la que tenga a partir de ahora aquí en León, por supuesto. Espero que sí, en León siempre he tenido muy buena acogida. Eso es, para que bueno, pues sigan contando con obras pues, de Juan Pedro Aparicio, que hace poco pues, sacó a la luz, rescató esa cuna del parlamentarismo, gracias a ese documental que hemos visto en muchas ocasiones y que ojalá podamos seguir viendo muchas más. Y bueno, en este caso ya, unos siglos más adelante, pues ya nos centramos con esta novela que se titula, como les hemos dicho, Nuestros hijos volarán con el siglo, que, como les he comentado al principio, se ha presentado hoy en la Fundación Sierra Pambley, dentro de todas las actividades que tienen organizadas, las exposiciones que van a estar hasta el 13 de febrero, la primera parte de las actividades, todas aquellas personas que quieran acercarse, por supuesto, a la Fundación, pues ahí lo podrán ver. Y hoy el plato fuerte, nos lo comentaban nuestros invitados hace tan solo unos días, era esta presentación, de la que estamos muy orgullosos de contar también aquí en nuestro plató, y por supuesto dándole las gracias a Juan Pedro Aparicio por habernos acompañado y por haber venido hasta aquí, que ya está en todas las librerías, que ya pueden acercarse a todas las librerías a poder adquirir el libro, o por lo menos eso creemos. Yo también, yo no lo vendo. Gracias por venir. Gracias, un Muchas placer. Gracias. No se olviden, Nuestros hijos volarán con el siglo, de Juan Pedro Aparicio.